Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. En esta página tengo puesta una lista que apunta a todos los vídeos que tengo colgados en internet, 141 en total. Últimamente estoy haciendo vídeos referidos a descriptivas. Hay una página completa respecto de descriptivas y una de ellas son las que hablan de secciones planas. Las secciones planas están aquí en esta página y hablan de algo tan raro como plano antiparalelo. ¿Qué es eso de planos antiparalelos, Juanri? Pues lo veremos en este vídeo. Por cierto, tenemos alrededor, según esto, 705.648 visitas. Gracias a todos los visitantes. En este vídeo vamos a hablar de conos que tienen directriz circular, pero que son oblicuos y por lo tanto no son de revolución. Vamos a ver que todos los planos que sean paralelos al plano de la base, que es circular, darán cortes en el cono igualmente circular y tendrán una relación entre la distancia que hay desde uno y otro, serán los radios proporcionales a esa distancia, por lógica, por homotecnia. Vamos primero a intentar generar una superficie. He visto compañeros que hacen una superficie que en teoría debería estar bien. Dicen una superficie de multisection surface, eligen como secciones las rectas, esta recta y esta otra recta, en teoría están con un punto común y deberían de desplazarse como rectas, deberían desplazarse por la curva directriz. Eligen como curva guía esta de aquí, el ciclo completo, y como curva espina el ciclo completo. Estando en la dirección correcta, le damos a preview y hacer la mitad. Si le decimos que quite la delimitación, debería de quitarla y hacer la superficie completa. Hasta aquí perfecto, parece bien. Pero claro, si te pones a fijarte bien en cómo es esta curva, dice, esta curva tiene este cono de cono tiene poco. Aquí hay una curva que si la coges en una moto con velocidad te mata. Esto no es cono, de nuevo, esto no son rectas. Vamos a analizarla. Decimos, bueno, créeme usted una curva de tipo una isoparamétrica, por ejemplo, en este sentido, aquí, y decimos OK, y si analizamos esta isoparamétrica, le decimos aquí, analizando como siempre en el árbol, en el 3D, vamos a decirle que nos mida, que nos dé la condición de esa curva, y nos dice que es la isoparamétrica 9, que es una línea parametrizada, y su canónica es una línea. Su canónica es una línea, pero de línea esto tiene poco. Claro, si ustedes lo veis aquí, esto de línea tiene poco. Si analizamos, si creamos una línea punto a punto entre sus dos extremos, desde aquí hasta aquí, una línea punto a punto, bloqueamos para que no se vaya, desde el primer punto al segundo punto, y esta línea veis que se difiere mucho de esta distancia. Esta sí que es una recta, esta no. Si analizamos ahora, decimos OK, y analizamos esta, que va de punto a punto, dice que es en el sentido de la U, tiene solamente, no está trimada, porque él cree que debería de poder continuar, pero la canónica es una línea. Mientras que esta, su canónica, es una línea. Y no nos dice el número de componentes, ni en U, ni en V, ni el orden. Es decir, no nos dice nada. Eso difiere mucho con que si analiza, vamos a seguir analizando, si analizamos por aquí, nos dice que es una superficie de tipo NURBS, ¿vale? La canónica es desconocida, nos dice que componente en U, en este sentido, en el sentido del círculo, en U, el número de componentes es 4 y el número de componentes en V es 1. Esto me da pista de que sigue siendo, de que a verdad va a ser una recta. Pero claro, ya aquí me dice, mire usted, el orden en V es 4. El orden. El grado es 3, por lo tanto, 1 menos. 3. 3 grados, en este grado 3, eso no es una recta en ese sentido, perdona que te lo diga. En ese sentido no es una recta. Ya ahí empieza a darnos un poco de pista. Le aplicamos la geometría de esto tiene aquí un montón de nodos, un montón de historias. Bueno, con todo esto debería de ser reglada, desarrollable y todas esas historias. Bueno, ya me ha dado la pista aquí de que esta superficie, de luego, en este sentido,
en el sentido V, de reglada nada, es grado 3, grado 3, orden 4. Claro, evidentemente, ahora vamos a intentar desarrollar la superficie, le damos al comando, seleccionamos la superficie, elegimos como punto de origen, por ejemplo, el de la generatriz más corta, el extremo, la dirección, le damos a la curva que tiene y le decimos que para cortarla, seleccionamos aquí, nos venimos y seleccionamos esta generatriz de corte, la línea 13. Vemos que está ahora mismo enreglada, le damos a previo y nos salga un mensaje diciendo que esa superficie no es reglada y no puede ser computada rigurosamente porque con el comando un for reglada, que lo pasa a la opción todos la superficie. Le digo que sí, que me la pase, ya que dice ya me he puesto el mol y te la he desarrollado. Muy bien, muéstreme usted el borde, muéstreme usted la superficie y mantenga esto de forma el color de forma constante. Miren la deformación que ha provocado aquí, bastante grande. Esto obedece a esta hondonada que existe aquí en este lado. Vamos a utilizar otro procedimiento más seguro. Hemos creado un plano, vamos a ver, de crear una sección paralela al plano de la base que tiene que ser circular. Este plano tiene una altura de 100 milímetros y esto tiene 150. Tiene por lo tanto aquí 2/3 partes de la longitud total, de la altura total. Si el radio de este es 65, el radio de este será proporcional a esta altura. Vamos a crear un sketch posicionado en el plano este, cuyo centro, decimos que el centro es la intersección de esta curva. Nos lo coloca aquí, decimos OK y aquí tenemos el centro del sketch. Vamos a decir ahora que creamos un círculo, aquí, que venga, vamos a ponerlo, que venga. Este empezó aquí, esto hay que tener en cuenta, parece una tontería, hay que tener en cuenta, este empezó aquí y este también va a empezar aquí. Y vamos a decirle condiciones, en vez de poner una cota, le decimos, pues mire usted, sus condiciones son las siguientes, voy a decirle que lo ponga como elemento de referencia y que me diga la intersección de esta línea, la intersección de esa línea, y me debe de dar un punto en el sketch. Una vez que hemos obtenido la intersección de esta recta con el plano del sketch, nos da este punto. Cuando hacemos coincidir el círculo con ese punto, resulta que ya se pone verde, ya está acotado. Vamos a ver qué cota sale, le decimos de referencia y dice que 20 siendo esta 60 y siendo el plano a las 2/3 partes de la altura. Luego es proporcional, este radio es proporcional a este. Ahora vemos cómo se desarrolla. Salimos por aquí, salimos del sketch y vemos cómo hacemos en la superficie. En este caso vamos a hacer la superficie con esta opción, como siempre, elegimos la curva inferior, siempre nos vamos aquí a definir un punto que tengamos nosotros, ahí eso me gusta más, damos volvemos a definir el mismo punto que lo tengo controlado, porque además es por donde voy después a desplegar la superficie y le decimos que como curva espina, en este caso, al ser planos paralelos, su curva espina es esta, lo comprobamos y es la correcta. Damos OK, como no me fío de la mitad de la cuadrilla y eran padre e hijo, voy a crear dos líneas generatrices muy cercanas. Utilizaré la opción de curva isoparamétrica, en ese sentido es el parámetro, vamos a ponerla, por ejemplo, un poco más lejana de donde están, vamos a ponerla por aquí, esta, que no esté cercana a donde está el inicio y el final, y le decimos OK, la copiamos, la duplicamos, control C, control V, y una de ellas, pues le movemos un poco el puntito, damos aquí y obtenemos la intersección de ambas. Si damos al comando intersección de esta línea y esta línea, pero extrapólemelo usted en los dos, le decimos OK, y el punto de intersección que nos ha salido aquí abajo, este punto de intersección es el vértice. Si comprobamos la distancia que hay, decimos la distancia que hay entre el punto de intersección, que es el vértice,
y el punto que teníamos por aquí, que es el 18, y nos dice que su distancia es 0. Luego es correcto, y esto es reglada, y todas las líneas son regladas, y se cortan en un punto propio. Y si hacemos el desarrollo, le hemos dado este punto vértice, vamos a darle... No le gusta porque el sketch que selecciona tiene 2 líneas, y entonces hay que seleccionar una de ellas. Digo, mire usted, esta, que es una parte de la línea, que es el sketch 19, pero solamente la línea esta. Y ya sí lo hace. Vamos a ver casos de secciones que no son paralelas y que deben de ser circulares, como por ejemplo para resolver esta tolva. Es una tolva que hemos puesto un ejercicio que tiene el diámetro del tubo inferior, este tiene 130 de diámetro, este tiene 50 milímetros de diámetro, y la altura de intersección entre uno y otro está a 65 y el ángulo es 65 también. Tenemos que obtener aquí un círculo contenido como es natural en un plano de intersección, y aquí tenemos el círculo de intersección de la parte inferior. Vamos a hacerlo. Esta sería nuestra situación de partida. El punto está en el 65, el diámetro de este radio debía ser de diámetro 25, vamos a ponerle de diámetro 25, que son de radio 50, perdón, de diámetro 25, y este es el suyo. Y este punto está a 65 y el ángulo es 65. Creamos 2 rectas, creamos un sketch en este plano, dibujamos una sección de estas 2 líneas que vengan desde aquí por aquí, que termine por aquí, y ahora le damos las condiciones en los puntos extremos. Usted está coincidiendo con este punto, coincidente. Este punto de aquí, vamos a moverlo para que se vea mejor. Este punto de aquí, esto lo vamos a ocultar de momento. Este punto de aquí y este son coincidentes, y ya tenemos la primera parte definida. Sabemos que la recta debe de estar aquí contenida el diámetro de este. Sabemos que el diámetro cuánto es. Vamos a dibujar una línea que venga desde aquí hasta aquí de cualquier forma, y vamos a decirle que esa línea tiene un diámetro que es el del tubo, que son de 50. El diámetro de 50, la línea ya tiene 50 milímetros. Lo que pasa es que esta línea y todo esto todavía no está bien colocado respecto uno de otro. Vamos a decirle que esta línea y esta son perpendiculares, decimos una condición de que son perpendiculares, y ya empieza a estar mejor situado. Pero es que además debe estar en el centro. Entonces este punto, este y la línea, decimos que son simétricas, y ya está perfectamente colocado en el centro. Nos falta alguna cota más. Cuando a alguno le falta una cota, lo que hay que hacer es mirar, ¿esto que le falta? Pues mira, no tener definido la posición dentro del arco, de las posibles situaciones que tiene. Pues falta una condición, que es ponerle un círculo que va desde el centro un círculo lo vamos a poner en principio aquí, y vamos a poner un círculo que pasa por este punto. Evidentemente pasa por ese punto y pasa por el contrario. Este círculo, el centro lo tenemos aquí, pero hay que decirle que su centro y este punto son coincidentes, ya son coincidentes. Entonces ahora sí, ahora hay que decirle a este, y usted sois coincidentes laborales, son compañeros o no. Y aquí está, ya está perfectamente definido la posición de esta sección que va a definir el centro del círculo. En este Sketcher vamos a crear un punto aquí en el punto medio, vamos a poner un punto aquí, en middle point, que es el centro del círculo, nos va a servir después para hacer algunas comprobaciones, y vamos a salir. Vamos a crear también el plano perpendicular a esto que corta. Hay una cosa que está clara, esto de aquí sería, en la parte de aquí sería el corte del mismo cono, cortado por aquí, pero esto sería un cono. Y el eje del cono debe ser el mismo que entero que de un trozo de cono.
debe ser el mismo. Yo corto esto por aquí y si esto tiene un eje, ese eje en el trozo que corte tiene que ser el mismo. Es decir, pero da la casualidad de que no es así. Si yo doy una línea, hago una línea de punto a punto que pasa por aquí, no pasa por el centro, dice, pasa por el centro de este y pasaría por el centro de otro si tuviéramos una circunferencia aquí pintada paralela, un plano paralelo, también pasaría por ahí. Vamos a pintarlo. Ya lo hemos dibujado, ¿veis? Este círculo que aparece aquí, su centro coincide con esta línea de eje, que es la misma que pasa también por este punto. Esta línea es para los conos que son de caras paralelas, de planos paralelos. Los círculos son planos paralelos, sería la línea que une los centros, pero no el eje del cono, la línea que une los centros uno con otro de todas las secciones paralelas a la base, pero no es el eje del cono. Luego este no es el eje del cono. El eje del cono realmente es la bisectriz de este. Vamos a hacer una bisectriz, como estos son dos líneas, vamos a elegir el filtro y decimos que entre esta línea y esta otra, una bisectriz entre esa línea y esta otra, una y dos. Elegimos esta, la 2, y reverse dirección, y de longitud pues 200, por ejemplo, para que la veamos por aquí. Pues este sería de verdad el eje del cono. ¿Qué pasaría si alegremente hacemos una curva, una superficie que sea multisection surface y decimos que esta curva, que el punto de inicio vamos a controlarlo antes de que siga? Lo primero que hacemos es controlar el punto de inicio. Este es el primer closing point, esta es la segunda curva, este es el segundo closing point. Van los dos, comprobamos que van los dos en la misma dirección y a partir de eso le decimos que nos diga la solución y aparece esto que no es lo que nosotros esperábamos. ¿Por qué? Entre otras cosas por lo siguiente, que es lo que debemos tener en cuenta. Esta longitud y esta longitud son distintas y el tanto por ciento de cada una de ellas no es el mismo. El tanto por ciento de la mitad de esta no corresponde con el tanto por ciento de la mitad de esa. Cuando nosotros damos aquí a Multisection Surface, hay veces que hay cosas que no le echamos cuenta y son muy importantes. Cuando aquí hacemos una sesión de Multisection Surface y decimos que este es el contorno primero, y el punto lo ponemos, el extremo lo ponemos aquí, y este es el contorno segundo y el extremo lo ponemos aquí, y va hacia aquel lado, hay que tener en cuenta una cosa. Katia lo que hace es, este sería mi 0%, esto es como las curvas de las alas de avión, ¿no? Tanto por ciento, esto van a tanto por ciento, porque el coupling usted lo ha dicho aquí que es de ratio, es decir, el tanto por ciento. Y cuando le dice usted eso, usted no mira aquí, pero yo se lo digo que lo pone el ratio y va a querer unir esta línea, este punto con este es el 50% y este es el 50%. La pregunta que nos hacemos es, si yo dibujo aquí una línea que vaya del 50% del 50%, una línea que vaya desde el punto del 50% al punto del 50% y la extendemos, esta línea no pasa por el vértice. Luego, radiada nada de que yo quiera hacer aquí una superficie diciéndole alegremente esta con esta, ala, arréglese usted, no miro lo que sale. No mire usted, que usted no está haciendo una arreglada en condiciones, porque los tantos por ciento no terminan en el vértice. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Pues tendríamos que haber creado, como hemos creado aquí, esta línea, que es la recta bisectriz entre estas dos, que veis que ya no pasa por el centro ni de un círculo ni del otro, están completamente separados, pero que este sí es el eje del cono. Vamos a crear el cono o el tronco de cono que queremos. Lo usamos con la superficie Multisection Surface, seleccionamos por ejemplo la curva inferior, que es esta, inmediatamente no seguimos, sino le damos al closing point que queremos, que lo tenemos controlado, siguiente curva con su closing point,
vemos que las direcciones de los dos van en el mismo sentido, y si no es así la cambiamos, van en el mismo sentido, y solamente hay que decirle que despina su eje. Le damos al previo y veis que eso lo ha hecho ya perfectamente. Ahora sí que es reglada y sí que podemos trazar cualquier generatriz que veremos que va hacia el centro del cono. Hemos vuelto a crear aquí esta superficie que está basada en la base circular, y en una base circular también en un plano paralelo a una distancia muy cercana al vértice, pues el vértice Katia nunca lo admite, y hemos seleccionado esas dos secciones, y como eje, como espina, esta vez sí es la línea que pasa por los centros. Es decir, esto tiene dos líneas de dirección en función de que la cara sea inclinada o que los planos sean antiparalelos o paralelos. En el caso paralelo es esa. Volvemos a crearla y tenemos la superficie completa. Esta de aquí es la superficie completa hasta aquí arriba. Le hemos hecho un corte por ese plano. Esta de aquí es un corte por ese plano, y ahora lo que vamos a hacer es girarla para que veáis. He creado una línea en el centro del círculo, no puede ser en otro sitio. Le damos a girarla, queremos que lo que mueva sea el split, el ángulo, la línea de giro esta, y le damos 180 grados y nos queda con esa forma. Veis que ahora habría una relación entre esta superficie cortada aquí, esta que tenemos aquí, y esta otra. Tienen la misma boca y se coordinan una con otra. Esto seguramente no sirve para nada, pero por si acaso puede servirnos para saber que el cono es el mismo. El cono es el mismo. Lo ponga de un sitio o de otro, es el mismo, pero para hacer la superficie, los ejes que tenemos que considerar son distintos. Bueno, pues esto es todo respecto a este ejercicio. Vamos a ver de todas formas cómo queda con las tuberías. Cortamos esta tubería, la cortamos por el mismo plano de la cara, que es este. Le decimos que, bueno, primero hay que decirle que cortamos por esta superficie del cilindro, por esta cara, nos quedamos con eso, y esto se quedaría de esta forma. Esta sería la solución al ejercicio que habíamos propuesto por ahí, ¿vale? Y hemos visto todo lo referente al cono oblicuo de directriz circular. Esto es todo. Hasta la próxima.